Bienvenidos una vez más a este rinconcito virtual donde analizamos, diseccionamos y, por qué no decirlo, fangirleamos un poquito con nuestras parejas favoritas. Si eres nuevo por aquí, déjame darte la más cordial bienvenida. Espero que te sientas como en casa y que te guste tanto el chismecito telenovelero como a mí. Y si ya eres un veterano, qué gusto tenerte de vuelta. Ya sabes que tu apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Hoy vamos a sumergirnos en una pareja que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y, sobre todo, toneladas de suspiros, Demet y Can. Dos nombres que juntos evocan imágenes de miradas intensas, sonrisas cómplices y una química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando esas sonrisas se desvanecen? ¿Qué se esconde detrás de esos momentos de silencio que, a veces, parecen gritar más fuerte que las palabras? Hoy vamos a explorar ese silencio que enamora. Vamos a intentar descifrar qué ocultan Demet y Can tras ese muro invisible que a veces se levanta entre ellos. Vamos a analizar sus miradas, sus gestos, sus acciones, todo aquello que nos pueda dar una pista sobre la verdadera naturaleza de su relación. Este análisis no se limitará a lo evidente, a los eventos públicos o a las entrevistas esporádicas. Profundizaremos en la simbología de sus elecciones, en las redes sociales y en la narrativa que construyen, consciente o inconscientemente, sobre sí mismos. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y análisis, quiero pedirte un favor rapidito. Si te gusta este tipo de contenido, si eres tan fan de Demet y Can como yo, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir creando vídeos como este. Además, activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis próximos análisis. Prometo que tendremos mucho de qué hablar. Ahora sí, prepárense para un viaje emocional. Vamos a desentrañar el misterio del silencio entre Demet y Can. Agárrense fuerte porque esto se va a poner interesante. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres, dos personalidades, dos estrellas que brillaron con una intensidad cegadora cuando se unieron en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La serie fue un boom mundial, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. No solo en Turquía, sino en lugares tan distantes como Latinoamérica, España e incluso, con un éxito sorpresivo, en Italia. El fenómeno Erkenci Kuş trascendió las barreras del idioma y la cultura, conectando con el público a un nivel emocional profundo. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, nos enamoraron con su historia de amor, sus altibajos, sus momentos de ternura y sus explosiones de pasión. Pero más allá de la ficción, muchos creían, y siguen creyendo, que esa chispa se extendía a la vida real. La verdad es que la actuación de ambos era tan convincente, tan llena de verdad, que era casi imposible no dejarse llevar por la ilusión de que su amor era genuino. Los guionistas, por supuesto, supieron aprovechar esta química, creando escenas memorables que aún hoy se recuerdan y se comparten en las redes sociales. Y ahí es donde empieza el misterio, el silencio que nos ocupa hoy. Porque después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos, no se les vio compartiendo momentos públicos, y las declaraciones sobre su relación se volvieron escasas y ambiguas. Este silencio, en contraste con la explosión mediática que rodeó la serie, fue ensordecedor. Generó más preguntas que respuestas y alimentó la imaginación de los fans, que se aferraron a cualquier señal, por pequeña que fuera, de una posible reconciliación. Este silencio, esta distancia, alimentó todo tipo de rumores. Que si habían tenido una pelea monumental, que si sus personalidades eran incompatibles, que si sus representantes les habían prohibido volver a colaborar juntos. Las teorías eran infinitas y en su mayoría contradictorias. Algunos decían que el romance había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie, otros aseguraban que la intensidad de su relación había quemado las naves y que ambos necesitaban espacio para recuperarse. Incluso hubo quienes afirmaron que la diferencia de carácter entre Demet, más extrovertida y espontánea, y Can, más reservado y reflexivo, había sido un factor determinante en su separación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existió algo más que una simple relación profesional entre Demet y Can? ¿Y si sí existió, por qué se terminó? ¿Por qué ese silencio tan elocuente? Estas son las preguntas clave que intentaremos responder, aunque, como veremos, la verdad puede ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista.
Vamos a empezar analizando la época dorada de Erkenci-Kuş. Si recuerdan, durante la emisión de la serie, Demet y Can era inseparables. Compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, se les veía riendo y bromeando en las entrevistas. Todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Era una época de efervescencia, de alegría desbordante, donde cada aparición pública era una fiesta para los fans. Los vídeos de sus interacciones, analizados fotograma a fotograma, se convirtieron en material de estudio para los más acérrimos seguidores, que buscaban en cada gesto, en cada mirada, la confirmación de su amor. Su lenguaje corporal también era muy revelador. Las miradas intensas, los abrazos prolongados, los roces casuales. Eran gestos que delataban una conexión profunda y una atracción innegable. Los fans estaban convencidos de que su amor era real, que Sanem y Can habían trascendido la pantalla. Incluso llegaron a crear perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a documentar su romance, publicando fotos y vídeos comparativos que demostraban, según ellos, la evolución de su relación. La intensidad de esta devoción era, a veces, abrumadora, pero también demostraba el impacto que Demet y Can habían tenido en el corazón del público. Pero como suele suceder en estos casos, la presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans analizaban cada uno de sus movimientos, y los rumores sobre su romance se multiplicaban día a día. Cada paso que daban era noticia, cada palabra que decían era interpretada, cada silencio era analizado. Esta constante vigilancia, esta falta de privacidad, debió ser extenuante para ambos. Es posible que esta presión haya sido uno de los factores que contribuyeron a su distanciamiento. Quizás Demet y Can decidieron proteger su relación, mantenerla alejada del ojo público, para evitar que se viera afectada por la vorágine mediática. La idea de mantener su intimidad a salvo de la exposición constante es comprensible. En un mundo donde la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo público, la necesidad de protegerse y de preservar la autenticidad de los sentimientos se vuelve aún más urgente. Otra posible explicación es que simplemente su relación no era lo que todos creíamos. Quizás sí existía una química especial entre ellos, pero no lo suficientemente fuerte como para construir una relación duradera. Tal vez ambos tenían prioridades diferentes en ese momento de sus vidas, y decidieron tomar caminos separados. Esta es una posibilidad que, aunque menos romántica, es mucho más realista. No todas las conexiones intensas se traducen en relaciones duraderas. A veces la química es fugaz, una chispa que ilumina el momento pero que no tiene la fuerza suficiente para sostener una llama a largo plazo. También hay que tener en cuenta que después de Erkenci-Kuş, tanto Demet como Can se embarcaron en nuevos proyectos profesionales. Demet protagonizó varias series y películas exitosas, mientras que Can se mudó a Italia para continuar su carrera como actor. Demet consolidó su posición como una de las actrices más populares de Turquía, explorando diferentes géneros y personajes. Can, por su parte, buscó nuevos desafíos en el mercado internacional, aprendiendo italiano y participando en producciones europeas. Es posible que la distancia física haya sido un obstáculo insuperable para su relación. Mantener una relación a distancia requiere mucho esfuerzo y compromiso, y quizás Demet y Can no estaban dispuestos a hacer ese sacrificio. La logística de una relación a distancia es complicada. Los viajes, la diferencia horaria, la falta de contacto físico constante son factores que pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Pero volvamos al silencio. ¿Por qué Demet y Can no han hablado abiertamente sobre su relación? ¿Por qué no han aclarado los rumores y las especulaciones? Esta es la pregunta que más intriga a los fans. ¿Por qué no poner fin a la incertidumbre y contar la verdad, sea cual sea? Aquí entramos en el terreno de las conjeturas, pero podemos intentar ofrecer algunas posibles explicaciones. En primer lugar, es posible que Demet y Can prefieran mantener su vida privada alejada del ojo público. Son personas muy famosas y quizás valoran mucho su intimidad. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la pérdida de la privacidad. Es comprensible que Demet y Can quieran proteger su vida personal de la invasión constante de los medios. En segundo lugar, es posible que su relación haya terminado de una manera dolorosa, y no quieran revivir esos momentos difíciles hablando de ello públicamente. A veces es mejor dejar las cosas en el pasado y seguir adelante.
Las rupturas, incluso las amistosas, suelen ser dolorosas. Revivir esos momentos, aunque sea para aclararlos, puede ser contraproducente y reabrir heridas que ya estaban cicatrizando. En tercer lugar, es posible que sus representantes les hayan aconsejado no hablar sobre su relación, para evitar alimentar los rumores y la polémica. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es muy importante y a veces es necesario tomar decisiones difíciles para protegerla. Los representantes tienen un papel fundamental en la gestión de la imagen de las celebridades. A menudo aconsejan mantener silencio sobre temas delicados para evitar controversias que puedan dañar su carrera. Pero a pesar de este silencio, hay pequeños detalles que nos dan esperanza. Por ejemplo, en algunas ocasiones, Demet y Can han dado me gusta a publicaciones del otro en las redes sociales. Son gestos sutiles, pero que demuestran que al menos existe un respeto y un cariño mutuo. Estos pequeños gestos, en un mundo tan hiperconectado como el nuestro, pueden tener un significado enorme. Un simple me gusta puede interpretarse como una señal de afecto, de apoyo o simplemente de reconocimiento mutuo. También hay que recordar que en varias entrevistas, tanto Demet como Can han elogiado el trabajo del otro y han expresado su admiración por su talento. Son declaraciones que demuestran que a pesar de todo, siguen valorando la experiencia que compartieron en Erkencikus. Estas declaraciones, aunque formales y profesionales, demuestran que ambos guardan un buen recuerdo de su experiencia trabajando juntos. Reconocer el talento y el profesionalismo del otro es una señal de madurez y de respeto mutuo. Y luego están las miradas, esas miradas que a pesar del tiempo y la distancia, siguen transmitiendo una intensidad especial. Si buscas en YouTube, encontrarás vídeos recopilatorios de sus miradas durante las entrevistas, durante la serie, y es imposible negar que hay algo ahí, algo que va más allá de la simple amistad. Estas miradas, capturadas en momentos espontáneos, son las que alimentan la esperanza de los fans. Son miradas llenas de complicidad, de afecto, y de una conexión que parece trascender la pantalla. Pero al final, la verdad es que solo Demet y Can saben lo que realmente sucedió entre ellos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular, analizar y fantasear. Y quizás todo se reduzca a una historia de amor que fue real, intensa, pero que no estaba destinada a durar. Y quizás, lo mejor sea aceptar que nunca sabremos la verdad completa. A veces el silencio es la mejor respuesta. A veces es mejor dejar que las cosas permanezcan en el misterio, en el terreno de la imaginación. Aceptar la incertidumbre es parte del proceso. No siempre necesitamos respuestas claras y definitivas. A veces la magia reside en lo que no se dice, en lo que se intuye, en lo que se imagina. Porque al final lo que importa es que Demet y Can nos regalaron momentos mágicos en Erkencikus. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron reír, nos hicieron llorar. Y eso es algo que nadie podrá quitarles. Su legado como pareja televisiva es innegable. Su química y su talento contribuyeron al éxito de la serie, y dejaron una huella imborrable en el corazón del público. Ese silencio que enamora puede ser frustrante para algunos, pero también es lo que alimenta la leyenda, lo que mantiene viva la llama de la esperanza. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizás, algún día, Demet y Can decidan romper el silencio y contarnos su historia. Quién sabe si el futuro les deparará una nueva oportunidad de trabajar juntos, o incluso de retomar su relación personal. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y hasta que ese día llegue seguiremos analizando sus miradas, sus gestos, sus acciones, buscando pistas en ese mar de silencio. Seguiremos fangirleando con su química y soñando con una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Demet y Can se aferran a ella con todas sus fuerzas. En resumen, hemos explorado el misterioso silencio entre Demet y Can, analizando los posibles motivos detrás de su distanciamiento y las razones por las que no han hablado abiertamente sobre su relación. Hemos revisado su época dorada en Erkencikus, la presión mediática, la distancia física y las posibles explicaciones detrás de su silencio. Aunque la verdad completa solo la conocen ellos, hemos encontrado pequeños detalles que nos dan esperanza y mantienen viva la llama de la especulación. Al final, lo importante es que Demet y Can nos regalaron momentos mágicos y nos hicieron creer en el amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si te has quedado con ganas de más,
Déjame saber en los comentarios qué otros aspectos de la relación de Demet y Can te gustaría que analizáramos. Podríamos hablar de su impacto cultural, de la influencia que tuvieron en otras series turcas, o incluso de las estrategias de marketing que se utilizaron para promocionar su romance. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, la hora de la interacción. Quiero saber qué opinas tú sobre todo esto. ¿Crees que hubo algo más que una amistad entre Demet y Can? ¿Crees que volverán a trabajar juntos algún día? ¿Cuál es tu teoría sobre su silencio? Déjame tu comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si eres team romance secreto, team incompatibilidad de agendas, o team estrategia de marketing. No te cortes y cuéntame tu teoría más loca. Y por último pero no menos importante quiero pedirte un último favor, si te gustó este vídeo, si te entretuvo, si te hizo pensar dale un me gusta. Es gratis y me ayudas muchísimo. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos los que sean fans de Demet y Can. Y por supuesto si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas parejas más por analizar. Próximamente analizaremos el romance entre Andercel y Kerem Bürsin. No te lo pierdas. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerda, el silencio a veces dice más que 1000 palabras.